10:36, y es que en la Asamblea Legislativa, amigos, es un tema que nos interesa a todos. Hay un proyecto de ley que está tratando de reorientar recursos que recibimos el Estado en cuanto a las pólizas del Instituto Costarricense de Seguros, orientadas al tema de emergencias para el cuerpo de bomberos, y que un diputado de la República quiere reorientarlo al tema de seguridad. Él asegura y manifiesta que se necesita más recursos para combatir la criminalidad. ¿Qué esperamos? 576 homicidios, combatir con esos recursos, esos destinos, o 41.700 emergencias al año que también atiende Bomberos de Costa Rica. Veamos la nota y vamos a contemplar esto y analizar el tema que está en discusión por parte de los legisladores en la Asamblea Legislativa. Los 574 homicidios registrados y el ataque al crimen organizado versus las 60.000 emergencias que se atienden al año para la ciudadanía. ¿Cuál es la prioridad? De la Corte Suprema de Justicia. En Cuesta de Mora se tramitan dos proyectos de ley que buscan tomar un porcentaje de las primas de seguros que se otorgan al cuerpo de bomberos para generar recursos frescos en seguridad y el deporte. El primero es el expediente 24.518 del diputado de Liberación Nacional, Gilbert Jiménez, que designa el 1% de las primas de pólizas para combatir la criminalidad. Como vemos en imágenes, se pretende que el OIJ, Fiscalía y Fuerza Pública reciban más dinero, tomando en cuenta las solicitudes de estas instituciones ante la gran criminalidad que azota el país. El otro proyecto fue presentado por el legislador Luis Diego Vargas, del Liberal Progresista, y era el expediente 24.463, que quiere dotar de financiamiento adicional al deporte olímpico, pero tras reunirse con los jerarcas de bomberos, decidió retirar de la corriente legislativa el proyecto ante la afectación en la atención de emergencias. Asesores y medios. La propuesta se denomina Ley que dota de mayor financiamiento para la seguridad pública, y según el presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, se busca que el 4% de las pólizas de seguros destinadas a bomberos se repartan el 1% en seguridad, el 0,4% al OIJ, el 0,4% a la Fuerza Pública y el 1,2% a la Fiscalía. Su amabilidad y gentileza poder estar con... El legislador asegura que la inseguridad y la violencia del crimen organizado que vive el país requiere una reevaluación en la asignación de recursos. El país actualmente, según datos del OIJ, registra 574 crímenes por la vía del sicariato. Versus al tema de seguridad, ¿qué es más importante y relevante en estos momentos? Las miles de emergencias que se atienden en el país. Datos de bomberos indican que al año se atienden más de 60.000 emergencias en promedio. 300.000 personas reciben alguna atención al año. Más de 1.000 viviendas son atendidas y 150.000 hectáreas de bosques son afectados por los incendios forestales. Gustavo Retana, Alerta 8. Venimos a analizar este tema porque consideramos en Alerta 8 que uno u otro camino puede afectar significativamente al ciudadano común, al ciudadano del día a día en cuanto a las emergencias que atiende bomberos y por supuesto las emergencias o el tema de la seguridad que atiende la Fuerza Pública. Héctor Chávez, que está con nosotros de Bomberos de Costa Rica, don Gilbert Jiménez, que ya lo teníamos a la espalda, que también lo saludamos a Gilbert. Ahí está, don Gilbert, lo saludamos. Gilbert, ¿qué tal? Un placer. Yo creo que Gracias, muy buenas tardes, un saludo especial a don Héctor también y a todos que nos están viendo el día de hoy. Así es, Gilbert. Yo creo que la sana discusión es precisamente cuando los actores están presentes, y damos la palabra a Héctor porque pues ha sido muy discutido. Yo siento, Héctor, que de una u otra manera el transferir fondos de un lado a otro, pues ustedes tienen su posición y también, por supuesto, Gilbert, ¿verdad, Héctor?
Gracias, saludos don Gilbert y saludos a todos los que nos escuchan y nos ven en esta transmisión. Yo creo que aquí es claro que Costa Rica no tiene que escoger entre proteger la vida de la criminalidad y proteger la vida producto de los incendios y los desastres naturales y el impacto que el medio ambiente pues cada día genera. Yo creo que se trata de buscar una solución que no vaya en detrimento de la seguridad de las personas. Es por eso que Bomberos de Costa Rica, desde que se presenta este proyecto, pues ha manifestado algunas cosas que consideramos importante aclarar que el proyecto en sí mismo pues plantea. Parte de una base de que Bomberos de Costa Rica tiene un superávit de 99.000 millones, lo cual no es correcto. Ese 99.000 millones obedece a nuestro patrimonio, obedece a los 13.000 millones que tenemos de terrenos, a los 43.000 que tenemos de edificios, a la flotilla vehicular, que son 15.000, a las herramientas, etcétera. Entonces, el proyecto pues parte de una cifra que genera pues mucha expectativa, ¿verdad? Pero no es cierto, no tenemos ese superávit ese que se afirma en el proyecto. Realmente pues los ingresos del Cuerpo de Bomberos, 80% provienen del mercado de los seguros, así ha sido desde que el Cuerpo de Bomberos en el 1925 forma parte del INS, en el 2008 pues ya se forma un órgano de desconcentración máxima y es cuando el INS transfiere este dinero periódicamente pues al Cuerpo de Bomberos, al igual que otras aseguradoras, y es cuando han venido pues sacando la tarea, atendiendo todas estas emergencias que se presentan y lógicamente pues esto va de la mano con la instalación de estaciones en puntos estratégicos, tarea que no termina. Tenemos 15 comunidades donde no hay Cuerpo de Bomberos. Eso es lo que le iba a decir Héctor, porque los porcentajes que ya le vamos a preguntar a don Gilbert, los porcentajes suenan minúsculos, pero son significativos. ¿Qué pasa con esa operatividad del día a día cuando estamos acostumbrados a ver a bomberos en minutos precisamente atendiendo emergencias? Claro, se habla de un 1%, pareciera un número pequeño, pero es uno de 4. Ajá. Es decir, esto representa una disminución del 25% de los ingresos del Cuerpo de Bomberos, lo cual es algo grave para dar sostenibilidad y sobre todo para sacar la tarea con las comunidades que no tienen estación y muchas como Alajuela, y le podría mencionar 30 que requieren un edificio nuevo porque ya el que tenía es de 50 años y ya no puedo meter un camión cisterna, una escalera. Por ejemplo, Ciudad Quesada está metida en una bodega que alquilamos. Los bomberos de Jacó duermen en contenedores, al igual que los de la estación naval. A veces vemos estaciones que se han desarrollado en lugares pues muy estratégicos como el Roble, como Rotina, como en San José, en unas partes de Limón, pero esto no quiere decir que todas las 75 estaciones están igual. Hay 30 que están en mal estado y necesitamos recursos para poderlas acondicionar y que tengan mayor capacidad operativa para atender emergencias. De las 16.000 que estaba, de las casi 60.000 que estamos hablando. Don Gilbert, en contraparte, por eso yo a esta entrevista le puse versus tema seguridad versus tema de emergencia, Gilbert, porque son 574 homicidios al día de hoy y como lo observamos en la nota hoy en Barrio Los Ángeles, Gilbert, lo que sucedió y el tema de seguridad también es preocupación como el tema de las emergencias. Bienvenido, Gilbert. Gracias, muy amable y buenas noches, don Héctor, nuevamente, y por supuesto muy agradecido con todos ustedes por estar compartiendo. Y yo creo que el debate de este país y las situaciones que vive Costa Rica no se puede tampoco poner uno u otro. Yo creo que en esto hay una razonabilidad independiente. Y quiero dar una justificación muy razonable. Efectivamente, don Héctor, usted tiene toda razón. Aquí nos está hablando, y en su momento tal vez si hubo una mala interpretación, los datos que suministra en su oportunidad establece claramente que del año 2010 al año 2020, en ese momento, se han ido acumulando superávit, que si sumamos superávit, generan, y por dicha, 99.000 millones. Pero esto nos ha dado un crecimiento exponencial, porque acordémonos varias cosas. Primero que nada, el Cuerpo de Bomberos en el año 2002, ¿verdad?, cuando se crea la ley, se da el 4%, no existía la apertura de seguros a nivel de nuestro país, y con eso, pues también ese 4% significaba un monto determinado, porque teníamos solamente al INS, al Instituto Nacional de Seguros, y los recursos que se generaban en ese momento pues no correspondía a lo que hoy tenemos. Pero calculen ustedes que desde el año 2014 los ingresos del Cuerpo de Bomberos por el 4%, solamente el 4%, correspondía en ese momento a 18.000 millones. Posteriormente, 2015, 2016, 2017 fue aumentando hasta llegar al 2023 superior a los 40.000 millones. O sea, en cuestión de 9 años se duplicó el monto, y en cuestión desde el año 2008 al año 2023 se triplicó, casi que se cuatriplicó los ingresos por concepto de las
primas de seguros. Pero más allá, también algo importante. Las primas de seguros, al abrirse la apertura del mercado, comenzó el mercado privado o las instituciones o las empresas privadas a poder también tener una mayor apertura, una mayor cobertura y a generar mayores ingresos. Hoy, por dicha, diría yo, y se dan esos incrementos, pero además de esos incrementos proporcionales, no abarca el 100% del mercado. Calcule que apenas tenemos un 35% de cobertura en el mercado de seguros de nuestro país, lo cual hace que exista una gran capacidad de ampliación para poder seguir creciendo y tener mayor cantidad de recursos. Bueno, y don Héctor, usted sabe muy bien que los recursos del presupuesto del año 2023, de 54.719 millones, ejecutaron 43.076. O sea, ahí sí estamos hablando de un superávit superior a los 11.000 millones. Y esos son datos reales del año pasado, ¿verdad? Con lo cual, pero además de eso, manejamos, usted tiene un fideicomiso también, que al día de hoy tiene ya más de 40.000 millones, y tenemos inversiones, como uno de los estados financieros, al 31 de diciembre de 2023, ¿verdad? Que yo, pruebe ahí, aquí lo tenemos, ahí lo datos propiamente de los estados financieros. Ahí usted lo puede ver. Ahí está. Tenemos 21.241 millones. Aquí pueden ver ustedes claramente cómo estas inversiones, ¿verdad? Que se tienen en títulos, por supuesto, sé que se van a invertir en infraestructura y que demás, pero ahorita tenemos 21.000 millones en inversiones, ¿verdad? Del Banco Popular, del Scotiabank, del Banco Nacional, del Banco Costa Rica, del Banco Mutual Alajuela, en colones a nivel de gobierno, tesoros de Estados Unidos en dólares, el Banco también Popular, gobierno en dólares, Banco Nacional. Entonces, una serie de inversiones, pero además de eso, vamos a tener un crecimiento. Miren, yo hice varias estimaciones. Naturalmente no soy tan irresponsable de hacer una estimación en términos lineales, porque si lo hacemos linealmente, el crecimiento sería mucho más. Tenemos un crecimiento en promedio de 9%. Claro. Pero yo no me voy a ir a un crecimiento de 9% anual, me voy a ir a un crecimiento con los mínimos cuadrados, y nos va a dar que para el año, por ejemplo, este año, vamos a subir a tener casi que 45.000 millones, 2024. 2025 tendríamos 47.000 millones, 2026 cercano a los 50.000 millones, 2027 52.000 millones, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que este crecimiento, siendo congruente, consistente y conservador, ¿verdad? Daría también que tendríamos un crecimiento superior al 6% anual. Bueno, esto es muy importante porque nos va a dar la posibilidad de recuperar, pero si también le metemos o incluimos las posibilidades de crecimiento del mercado nacional versus en el tema de seguros y pólizas privadas, entonces vamos a tener también una mayor cantidad de ingresos. Y eso es muy importante. Entonces aquí no estamos compitiendo, sino que estamos dando para que parte de ese recurso, de ese crecimiento, también se pueda tener una mejora y una asignación hacia la seguridad de nuestro país. ¿Para qué? Para mayor presencia pública. Ahí disculpe, Gilbert, sí, porque lo que preocupa, y Héctor, para responderle a usted que tenga la oportunidad de responderle a Gilbert, también lo que preocupa es el cómo también se contemplen y se usan esos presupuestos, ¿verdad? Claro. Don Gilbert estaba comparando dos momentos, el momento de la apertura del mercado de seguros, que coincide con la desconcentración de bomberos. En ese momento, bomberos atendía 30.000 emergencias. Hoy, el cuerpo de bomberos atiende 60.000 emergencias. Otro dato importante es que durante los últimos 5 años, bomberos estuvo sujeto a la regla fiscal. Entonces, sí es cierto que hay un fondo entre los 19.000 y los 21.000. Y ese fondo es precisamente el que se pretende utilizar para dar la creación de estaciones en comunidades como Lepanto, en Tucurrique, en Chomes, en Tortuguero, en Muelle, Guásimo, Sardinal, Pocosol, Cóbano, Mora, Guatuso, Escazú, Nosara, Ojancha y Montes de Oca. Estas comunidades tienen 10 años en promedio de estar esperando una estación de bomberos. Y nosotros, con ese dinero que no hemos podido ejecutar por motivo de la regla fiscal, lo pretendemos utilizar para crear estaciones en estas comunidades que hoy día no tienen bomberos. La regla fiscal fue levantada para el cuerpo de bomberos gracias a don Gilbert y otros diputados en septiembre del año pasado. Es decir, hasta ahora, en el presupuesto 2025, vamos a poder incorporar recursos en el presupuesto para solventar esta situación.
Hay instituciones a las que se pretende trasladar el dinero, como es el Ministerio de Seguridad, el OIJ, la Fiscalía, que también presentan superávits, ¿verdad? Entonces, si uno se pone a analizar el proyecto y analiza, por ejemplo, el caso de la Fuerza Pública tiene un presupuesto que ronda los 273 mil millones. Este proyecto de ley le va a sumar solo 4 mil, de 273 más 4. Y el año pasado subejecutaron 22 mil. Entonces, ¿es realmente este proyecto la solución? ¿El frío está en las cobijas? No. No pretendamos desvestir un santo para vestir otro. Ahí rápidamente, Gilbert, porque el tiempo nos vence y tenemos que ir a la pausa, pero un cierre, don Gilbert, de esta moraleja y de lo que ustedes están analizando allá en la Asamblea. Yo quiero decirle, don Héctor, y usted sabe mi respeto y mi cariño y por supuesto mi solidaridad, y por supuesto que estamos convencidos, pero no podemos decir que por la regla fiscal hace 10 años no se construyen estaciones. Tenemos superávit, y yo con mucho gusto le enseño los superávit de todo el periodo, cada uno de los diferentes años en donde sí, efectivamente ha existido, y este año 2023 fueron 11 mil millones de superávit. Entonces, bueno, digamos que un poco afectado por los 2 años anteriores, pero no podemos decir, y yo le pido con mayor respeto que no digamos que es que hace 10 años no se pueden construir las estaciones porque teníamos la regla fiscal, y eso no es cierto. Por otro lado, perfectamente podemos hacer un programa con una posibilidad de poder utilizar los flujos futuros y adquirir bajo el fideicomiso o bajo un mecanismo o un instrumento que ustedes consideren y construir esas subestaciones. Así es que mecanismos tenemos, recursos tenemos, financiamiento tenemos, no estamos dejando desprotegidos los Cruz Rojas. Ahora, hay una situación, usted compara el Ministerio de Seguridad Pública, los recursos del Ministerio de Seguridad Pública son deficitarios. Recordemos que el Ministerio de Seguridad Pública es una instancia que está dentro del gobierno central y no recibe ingresos, no viene a recaudar ni mucho menos. Aquí estamos hablando de que vamos a tomar, sí, unos 4 mil millones para reparación de patrullas, 700 equipos que hoy están totalmente deteriorados o dañados y que no tienen recursos para poderse reparar. Porque de esos recursos que usted habla, don Héctor, básicamente va para el equipamiento, básicamente va para salarios, básicamente va para la parte realmente administrativa o operativa, pero no viene a financiar realmente las necesidades que hoy tiene nuestra fuerza pública, que hoy tiene, el Poder Judicial, se le han venido dando nuevas competencias, no tiene recursos para llevar a cabo los allanamientos, para poder llevar a cabo las investigaciones, y eso hace que también tengamos que asignar recursos sostenibles, no de una fuente de financiamiento que se vaya a establecer. Y yo creo que en esto podemos ponernos de acuerdo y buscar la mayor razonabilidad y el mayor beneficio, pero aquí no es vestir un santo para vestir otro, todo lo contrario, es poder realmente darle al país las condiciones. Lamentablemente nuestro país ha llegado a un desequilibrio, una situación donde los que más tienen y los que menos tienen, menos tienen. Bueno, y en la institucionalidad no está pasando lo mismo. Yo creo que tenemos que cambiar el concepto, pensar solidariamente y buscar las mejores soluciones en un proyecto país. Me quedo con eso de quedarse de acuerdo, ponerse de acuerdo, Gilbert, porque tanto siento yo, diciendo la parte mediática, versus a versus, la seguridad en cuanto a la fuerza pública y también las emergencias de bomberos son tan significativamente importantes, Héctor, para toda la ciudadanía, como la labor que le hacen las instituciones del Poder Judicial, Fuerza Pública, Bomberos, Cruz Roja y todos los que nos resguardan en nuestras viviendas, Héctor. Sin duda, el costarricense merece servicios de calidad, tanto de las fuerzas policíacas como las que brinda el Cuerpo de Bomberos, y por eso es que nosotros hemos venido explicando que este proyecto sin duda va a afectar significativamente el servicio que brindamos porque reduce en un 25% los ingresos del Cuerpo de Bomberos, y hay una gran tarea de muchas comunidades que hoy día requieren una estación de bomberos o requieren que se reconstruya porque el edificio ya no es apto para poder atender emergencias. Las emergencias van en aumento, lamentablemente, los costos van en aumento. Una máquina de bomberos hace 15 años valía $200,000, hoy vale $800,000, y la regla fiscal nos ha afectado en los últimos 5 años significativamente y se ha estancado la renovación de la flotilla, la construcción de edificios, el equipamiento, la contratación de bomberos. Es decir, la necesidad existe, es real en el Cuerpo de Bomberos, y nosotros apelamos a los señores diputados para que este proyecto no avance porque sin duda va a perjudicar el servicio que brinda el Cuerpo de Bomberos. No, les prometo, Gilbert, y le prometo, Héctor, que vamos a seguir conversando en estos temas que yo creo que esta dinámica es tan importante para nuestra querida democracia como poder sentarse a conversar. Una cosita que quiero... Claro, Gilbert. Nada más... No, mire, yo creo que en esto, yo creo que tenemos que tener mucha honestidad y mucha sinceridad. Usted tuvo un superávit en 2023 de 11 mil millones y tiene inversiones por más de 21 mil millones. Así es que yo creo que la operatividad no puede decirse que se critica. Y yo hice aquí proyecciones de los gastos y los ingresos que vamos a tener, y con mucho gusto, bueno, pues vamos a reunirnos. Yo le voy a mostrar a usted lo que tenemos de datos, de números reales,
porque yo creo que en esto tenemos que ser muy honestos y muy sinceros y no podemos prestarnos a engañar al pueblo ni mucho menos. Hay que hablar con la verdad, con la honestidad, y yo reconozco la labor y la acción tan importante que realiza nuestro mérito cuerpo de bomberos, y por supuesto que tampoco queremos, y por eso me alegra mucho que tal vez ya Diego en el otro proyecto ya fue eliminado para poder fortalecer este proyecto y trabajar juntos y no poder quitarle los recursos. No estamos hablando de quitar un 1% más un 1%, realmente solo un 1% y no un 2%. Le agradecemos, Gilbert y Héctor, porque nos tenemos que ir a la pausa. Les prometo que van a tener más tribuna en el futuro acá en Alerta 8, como tiene que ser. Es la voz del pueblo y todo el pueblo pues escuchando los alegatos de don Gilbert y por supuesto don Héctor, todo lo que significa el tema de presupuestos para los temas de emergencia de nuestro país.